Hola a todos. Tercer vídeo sobre hardware de los autómatas programables. Esta vez vamos a hablar de las salidas, en concreto de las salidas digitales. Conocer qué tipos hay. Tenemos dos logos, uno con salidas a relé, otro con salidas a transistor. Y tenemos el autómata programable M221 de Schneider, el de aquí a la derecha, que es de salidas de relé también, pero tiene unas funcionalidades diferentes a las del logo. Por eso está bien que veamos tres tipos diferentes. Vamos a ello. Bueno, las salidas digitales, porque también las hay analógicas, aunque realmente ninguno de los tres relés programables y autómatas que estamos viendo en estos vídeos, ninguno de los tres tiene salidas analógicas, para ello necesitaríamos un módulo. Las digitales, pues es muy sencillo. ¿Por qué es una salida digital? Porque o está activa la salida o no lo está. O se cierra el contacto de la salida del relé o da salida el conector abierto del transistor o no lo da. Es decir, o activo el actuador que esté ahí conectado o no lo activo. Doy tensión o no doy tensión. Por eso es una salida digital. Tiene o 0 o 1, abierto o cerrado. Esto está claro, ¿verdad? Principalmente tipos de salidas digitales de relé y de transistor. Hay también TRIAC, que es un tipo de transistor, podríamos decir, basado también en electrónica, pero básicamente relé y transistor. Vamos a hablar de ello muy rápidamente, qué diferencias hay. El relé se basa en el relé, que todos conocemos, ¿verdad? Es un componente electromecánico y las salidas que sean de transistor se basan en electrónica, ya que el transistor es un componente electrónico. El relé es más barato, es más sencillo y tiene peores cualidades que el transistor. Las salidas de relé normalmente son de contacto normalmente abierto, es decir, cuando se activa la salida se cierra y damos tensión a esa salida. Cuando no está activada está normalmente abierto, como dice su nombre. ¿Qué sucede? Pues al ser un relé, ya sabéis quien hayáis trabajado en industria, que tras mucho uso se quedan pegados. Muchas veces el contacto cierra y luego no abre. También los tiempos de apertura y cierre son mucho más lentos que los del transistor. Entonces, podríamos decir que son más lentos y tienen una vida útil más corta que los del transistor. Claramente, sin dudarlo, las salidas de transistor son mejores. Obviamente, el autómata que tenga salidas de transistor va a ser más caro que el que tenga de relé. Para ciertas aplicaciones no es necesario tener salidas de relé. En industria se suele usar autómata de transistor. ¿Por qué? Porque están continuamente funcionando. Imaginad los tres turnos de una fábrica, con autómatas que a lo mejor están accionando pues un pequeño brazo neumático, un pequeño cilindro neumático que está continuamente empujando, pim, pam, pim. Eso están continuamente activándose y desactivándose. En mi experiencia profesional recuerdo, por ejemplo, usábamos para regulación de caudal de electroválvulas de maquinaria hidráulica, pues había electroválvulas que estaban continuamente dando pulsitos, pues salidas de transistor y además optoacopladores, que es otra historia. Es decir, no se usan relés, que son componentes electromecánicos que fallan más, se basa en electrónica. El optoacoplador es un relé también electrónico. Vale, la única ventaja que pueden tener el relé frente al transistor es que da una salida que aguanta más potencia, es decir, a un amperaje mayor. Ya veremos ahora en el logo que aguanta hasta 10 amperios y en el transistor aguantan 0, algo amperios. Pero eso realmente no es una ventaja o desventaja, como ya veremos, porque siempre la salida se puede conectar a un preactuador, es decir, a un relé normal y corriente que ya aguante receptores de más potencia. Otra ventaja que sí que tienen los relés, las salidas de relé, es que son libres de potencial. Es decir, una salida puede estar trabajando a 230 voltios en alterna y otra salida puede estar trabajando a 24 voltios en alterna o a 24 voltios en continua. Lo veremos esto en detalle ahora a continuación. En cambio, un transistor siempre van a trabajar a 24 voltios en continua, salida en continua. Por tanto, insisto, para aplicaciones sencillitas que no requieran un uso continuado y extensivo y muy largo de las activaciones de los actuadores, pues se puede trabajar perfectamente con salidas de relés. En los institutos normalmente tenemos, por cuestiones de precio, pues tenemos
autómatas con salidas de relé que no van a afectar en nada el aprendizaje. Pero tenéis que saber que las salidas de transistor, pues siempre siempre son en 24 voltios en continua. ¿Que ese transistor necesita activar algo que trabaja a 230 voltios en alterna? Pues se pone de forma intermedia un preactuador que es un relé de 230. Ya está, ahora lo veremos a continuación. Vale, el Siemens Logo 230 RCE, como su nombre indica, ya lo vimos en un anterior vídeo, esta R nos indica salidas a relé. Y es muy importante saber que tenemos 4 salidas digitales, Q1, Q2, Q3 y Q4. Cada salida, bueno, vamos a hacer zoom y ahí veréis que efectivamente, si esto es la salida Q1, que tiene 2 tornillos, tiene 2 bornes, ved cómo el fabricante nos indica el contacto normalmente abierto de un relé. Es que eso es lo que sucede. Cuando Q1 se activa, este contacto se cierra. Y por eso hay 2 tornillos, a diferencia de las entradas digitales, porque por un tornillo tenemos que darle la tensión y por el otro tornillo número 2 sería lo que es la salida para excitar una carga, normalmente para excitar un relé o para excitar una lámpara. Imaginad que a uno le conectamos 230 voltios, un cable con tensión de 230 voltios y al número 2 le conectamos una lámpara y al otro extremo de la lámpara está neutro. Cuando se active Q1, pues ya la lámpara está excitada y se enciende. Por eso hay 2 tornillos en vez de uno, a diferencia de las entradas digitales. Eso a alguien de primeras le puede extrañar. Pero ahora, quien no lo esté entendiendo, lo vamos a ver más claro en las siguientes diapositivas. Todas las salidas son a potencial independiente, es decir, son libres de potencial. ¿Por qué? Porque son contactos. Yo a la salida Q1, al borne 1, le puedo meter 230 voltios en alterna y a este le puedo meter 24 voltios en alterna. Y si nos dejara, bueno, y nos deja, a este le puedo meter también tensión continua. ¿Entendéis? No es muy habitual, pero que sepáis que se puede hacer. Sí que es habitual porque podemos tener, bueno, no es habitual, quiero decir, sí que puede darse si tenemos receptores que trabajan a 230 y receptores por lo que sea, pilotos, que sí que puede haber, que trabajen a 24 voltios de alterna, cada día menos usado, pero bueno, puedo activarlos. Son salidas libre de potencial. Con los transistores no podría hacer eso. Como veis, dan las salidas una corriente máxima de 10 amperios. Es decir, aquí directamente no puedo conectar un motor, ¿verdad? Que habitualmente sabéis que lo tenemos asociado a 16 amperios. No tienen por qué, pero acostumbrándonos a tomas de corriente, tomas de fuerza, 16 amperios. Bueno, pues se pone entre medias un relé normal de 230, un contactor, para entendernos, mejor dicho, un relé de potencia. Conectamos un contactor y si ese contactor aguanta 25 amperios, pues esta salida puede activar un receptor de 25 amperios, no directamente, sino a través de dicho contactor. Por eso esta I máxima, aunque es una característica que siempre nos da el fabricante, no debería ser determinante a la hora de elegir el autómata, ya que excitando la bobina del relé de potencia de amperaje el que sea, podremos activar cualquier receptor. Hemos visto el 230 RC, el que conocemos perfectamente. Vale, vamos a ver aquí cableado, lo que explicaba anteriormente. Fijaos, Q1, que aquí se ve mucho mejor, ya aquí destaco que los contactos de los relés están aislados galvánicamente de la fuente de alimentación y las entradas. ¿Qué quiere decir esto? Que son libres de potencial. Y aquí lo he intentado expresar, bueno, esto es una gráfica cogida del manual de hardware de Logo y le he añadido unas cositas como para ver la comparativa. Aquí me acabo de dar cuenta en directo que se me ha escapado la rayita. Esta rayita debería estar aquí simbolizando bobina de contactor. Bueno, así se va a quedar. Fijaos. Nos indica el fabricante que esto está muy bien, que puedo conectar tanto L1, que es fase de alterna, como L+, que ya comentamos que los alemanes esto es su positivo, su más de 24 voltios de continua. Por tanto, yo aquí puedo conectar tanto alimentación, bueno, no digamos alimentación, puedo dar tensión a las salidas tanto de alterna como de continua, tanto L1 como L+. Ponemos una protección de 16 amperios y aquí me he equivocado, me acabo de dar cuenta también, deberían ser 10 amperios porque si nos dice el fabricante que la corriente máxima de salida de todas las salidas de cada una de las salidas es 10 amperios, deberíamos proteger a 10 amperios. Bueno, pues vamos a fijar qué sucede con Q1. Si nos vemos, estamos metiendo fase al tornillo 2
y al tornillo 1 le estamos conectando una lámpara. En el otro extremo de la lámpara está a neutro o a negativo si estuviéramos en corriente continua. Por tanto, cuando se cierre Q1 estaremos dando fase o positivo a la lámpara y por tanto estaría excitando. Esto es la carga. En este caso la carga ellos la representan como una lámpara. Vamos a imaginar que fuera la bobina de un contactor, un relé, ¿verdad? La bobina de un relé. Y aquí aposta yo he añadido esto. Ahora no estoy trabajando con esta misma tensión para demostraros un poco aquí en esta gráfica que esto trabaja con salidas libres de potencial. Yo puedo meter otra tensión diferente, que veis que no coincide con la anterior. Imaginad que esta fuera 230 voltios en alterna y aquí estoy metiendo 24 voltios en continua. Bueno, pues cuando se active Q4, cuando se active esta salida digital, se cerrará el contacto y estaré dando 24 voltios a un extremo de la bobina del contactor, al típico A1. En A2 lo tengo conectado a neutro, por tanto, cuando se cierre este contacto de relé de la salida, estaré excitando la bobina de contactor que a su vez cerrará un contacto que pueda estar activando un receptor de mayor consumo de 10 amperios. Me he explicado bien, ¿verdad? En este caso en el dibujo ni Q2 ni Q3 están conectadas. Podrían ir todas con esta fase o podrían ir con fases independientes a la de Q1 y a la de Q4. Bien, seguimos con el logo 24C. Como ya vimos en el vídeo de identificación de referencias y nombres de los autómatas, si falta la R quiere decir que no es salida de relé. Y si no es salida de relé, ¿cuál es la que sabemos? Pues ya lo hemos visto. Salida de transistor, salidas a transistor. Vamos a ver, tiene igualmente 4 salidas de transistor con su doble tornillo por salida. En este caso, la corriente máxima es mucho menor a 10 amperios, es 0,3 amperios. Como ya he comentado antes, es algo que no debe preocuparnos porque a través de preactuadores como son los relés y los contactores podremos activar cualquier receptor que consuma más de 0,3 amperios. Y la otra característica importante es que las salidas esta vez no son libres de potencial, es decir, todas las salidas trabajan a una tensión común. ¿Cuál es? La de la alimentación de este relé programable, es decir, a 24 voltios en continua, como vemos aquí, 24 voltios en continua, DC 24 voltios, L+, no hay L1 que sería fase. Vamos a hacer zoom y si nos fijamos en las salidas ya no nos pone el símbolo, el fabricante ya no nos indica un símbolo de contacto normalmente abierto. Se nos está señalando Q1, salida 1, y M, que es el símbolo en alemán para masa o negativo. Como estamos trabajando a 24 voltios en continua, pues negativo. Perfecto. Pues ya hemos visto salidas al transistor. ¿Cómo se conectan? Pues como nos indica aquí. A diferencia del anterior, aquí resalto, según nos dice el fabricante en su guía hardware, que no se necesita una tensión de carga auxiliar, ya que luego provee la tensión de carga. Insisto, las salidas no son libres de potencial, trabajan a la tensión de carga de este relé programable, que en este caso es de 24 voltios. Y así se conecta, pues ya lo vemos. Es un concepto parecido al de antes. Si esta salida está a masa, cuando se activa Q1, la salida Q1, le damos positivo. Bueno, he dicho masa, vamos a hablar correctamente como lo decimos nosotros. He dicho masa por la M, sería negativo. Si aquí tenemos 0 voltios en continua y cuando se activa la salida digital Q1 nos da 24 voltios por aquí, pues está excitada la lámpara, está a carga de 24 voltios en continua. 24 voltios y 0 voltios, hay caída potencial, se activa la luz. Aquí he puesto como siempre el ejemplo más habitual de que la carga sea un preactuador, la bobina de un relé. Veis que tenemos la bobina de un relé, bobina de 24 voltios y aquí el contacto pues puede ser también de 24 voltios en continua, 24 voltios en alterna o lo que es más normal, que hemos visto mucho este curso, que el contacto trabaje a 230 voltios en alterna, es decir, este contacto ya podría activar cualquier receptor habitual en alterna y quizás sea de 10, 16, 20 o 25 amperios. Por tanto, esta salida máxima de 0,3 amperios nos es indiferente. Cuando se active Q1, como este lado de la bobina está a 0 voltios, cuando se active Q4, perdón, porque esto sería Q4, cuando se active Q4 estaremos dando 24 voltios a este extremo. En el momento que aquí hay 24 voltios, como que aquí hay 0, se excita la bobina y por tanto se cierra el contacto de dicho relé o contactor.
¿Vale? Yo creo que queda claro, lo estoy hablando muy rápido, pero quien esté acostumbrado a trabajar con relés y lo hemos estado en automatismos cableados, pues esto no es algo novedoso, pero sí que es muy importante dejar claro que es raro conectar directamente las salidas con el receptor. Aquí habría un receptor de gran consumo, pues estamos conectando la salida a través de un preactuador que suele ser un contactor, insisto, de 10, 16, 20, 25 amperios, los que fueran. Y por último, pues tenemos el 221 de Schneider, que vuelve a ser salidas de relé. Tenemos esta vez 10 salidas digitales y aquí me acabo de equivocar. Esto está mal, me estoy dando cuenta, vaya, tengo que hacer varias correcciones en la presentación, porque el relé no tiene que ser de 24 voltios en continua. Esto está aquí porque es del anterior. He hecho un copia-pega propio y me he equivocado. Las salidas de relé son tres bloques de salidas, porque en total hay 10, como vemos aquí. Vamos a hacer zoom. Si nos fijamos, tenemos Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q8 y Q9. Es decir, 10 salidas digitales. Y aparte tenemos 3 comunes. Eso quiere decir que estas 4 salidas, 0, 1, 2 y 3, están con este común 0, que será la tensión que tengan a la que trabajen estas 4 salidas, que pueden ser de tensión independiente a estas 3 salidas porque van con CUM1, y estas dos últimas salidas, perdón, son 4, 4 y 2. Trabajan con COM2, que tiene que ser un voltaje independiente. ¿A qué nos recuerda esto? Pues a lo que hemos visto en el 230 RCE. Tenemos salidas libres de potencial, pero cada una de ellas no, van en grupos. Tenemos de Q0 a Q3 una tensión, y de Q4 a Q7 otra tensión independiente de la anterior, y Q8 y Q9 otra tensión independiente de las dos anteriores. Es decir, trabajamos en tres bloques de 4, 3 y 3 salidas. Es el mismo concepto de salida de relé que hemos visto con el logo, pero esta pequeña diferencia. Vamos a ver qué nos indica el fabricante a cómo conectarlas. Aquí veis el dibujo del Schneider que conocemos, y aquí más grande el fabricante nos dice cómo se conecta. Pues igual que hemos visto en las salidas de relé del logo. Un lado tendrá que estar al positivo en caso de estar trabajando en continua, o a la fase. Y esto de aquí estaría representando a la carga, es decir, la bobina de relé que hemos visto o la lámpara. Esto, en este caso, el fabricante lo hace un poco complejo. ¿Por qué? Porque quiere estar representando a la vez que podríamos estar alimentando las salidas en tensión alterna, que sería este lado aquí, o podríamos estar alimentando en tensión continua, es decir, estos serían los 24 voltios típicos y estos serían los 230 voltios alterna típicos. Este positivo lo llevamos a las cargas de las salidas Q3, Q2, Q1, Q0. En el momento que se activa la salida, pues ya tenemos caída de potencial y se activarían las cargas que estuvieran conectadas. Normalmente, ¿qué van a ser? Bobinas de relés. Estoy insistiendo mucho con esto, ¿verdad? Bueno, pues tenemos 10 salidas, como hemos dicho, corriente máxima 2 amperios. Por eso el fabricante nos recomienda poner fusibles de 2 amperios a la salida, para no superar esa corriente máxima por salida. ¿A qué tensiones de salida podemos trabajar? Pues de 0 a 125 voltios en continua, es decir, los habituales 12 o 24 voltios en continua, y los habituales 230 voltios en alterna. Estos dos tipos de tensión son los que nos representan con estas dos ramas que están en paralelo. O trabajamos en alterna o trabajamos en continua. Y como veis, el siguiente grupo de salidas, estas otras 4, pues van con este. Y estas dos van con este. Es decir, podemos trabajar en grupos de salida de 3 tensiones libres de potencial. Esto sería una tensión, esto otra y esto otra. Por ejemplo, de Q0 a Q3 podemos estar trabajando a 230 voltios en alterna, de Q4 a Q7 podemos estar trabajando con tensiones de 24 voltios en alterna, y Q8, Q9 podría estar alimentando a receptores que trabajaran a 24 voltios en continua. Por eso indico que tenemos 3 grupos de salidas libres de potencial. Y muy importante, ya que son libres de potencial,
esos tres bornes COM0, COM1, común, ¿no? COM2 no están conectados internamente entre sí ni dependen de la tensión de alimentación del autómata. Dependen de la tensión que demos con la fuente conectada a ella, o alterna o continua. Bueno, pues ya hemos visto todos los tipos de salidas digitales que tienen los autómatas programables. Faltaría por ver el TRIAC, pero es un concepto casi idéntico al del transistor. Como veis, he incidido mucho en la conexión de relés de las bobinas a las salidas digitales. Es algo habitual. Es por seguridad, por separación galvánica entre los receptores y el autómata programable. Y es por cuestiones de potencia o amperaje. El autómata nunca va a tener tanta potencia como para alimentar lo que consuman dichos receptores. ¿Qué se hace? Pues muy sencillo. Relés de forma intermedia. Así estamos separando galvánicamente actuadores del autómata, como digo. Si hubiera un cortocircuito o cualquier problema eléctrico en el receptor, no afectaría al autómata y además nos permite jugar con tensiones y potencias diferentes. Espero haber ayudado. Saludos a todos, seguimos aprendiendo.